Buenas noches, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Sepultan en Oaxaca a Alexander, el joven estadounidense que murió de un disparo de la policía. Estamos en el lugar con la familia que clama justicia. Además, eran fondos para comidas y medicina para los inmigrantes, pero la patrulla fronteriza los usó para comprar vehículos todoterreno y comida para perros. Y llega a México el primer deportado con coronavirus. En la línea fronteriza lo pasan de una ambulancia a otra. Y ahora el hombre de unos 37 años está en un albergue de Tijuana. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro, edición especial. Las imágenes de abuso de personas que mueren a manos de la policía encienden la indignación. Y no hablamos de Estados Unidos, hablamos de México. Hoy despidieron a Alexander, el joven de 16 años que murió de un disparo de la policía en Oaxaca. Anoche aquí le contamos su historia. Su padre viajó de Carolina del Norte al funeral y hoy Raúl Torres está en el lugar de los hechos con la familia. Nos vamos contigo, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy fue un día de dolor y de indignación, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, porque un adolescente vino a México en busca de un sueño. Lo que encontró fue la muerte a manos de la policía. Ay, Dios mío, quiero ver a mi bebé, quiero ver a mi Su hijo bebé. tenía 16 años, pero para él era apenas un bebé. Quieren, papi, todos te quieren, quiero que me vaya. Teodoro Martínez regresó de Carolina del Norte y todo el pueblo lo acompañó al sepelio de Alexander. Virginia, madre del adolescente, también lloraba y se preguntaba por qué le arrebataron a su hijo. Porque esto era mi bebé y ahora está aquí y ya no lo voy a ver jamás. La noche del martes, Alexander y sus amigos en 8 motocicletas fueron a la tienda de esta gasolinera en el poblado de Vicente Camalote, en Oaxaca. Compraron refrescos para una reunión. Este adolescente iba con ellos. Habla bajo anonimato por miedo. Dice que los policías les dispararon a quemarropa, sin decirles por qué. Solo porque sí, o tal vez estaban drogados, o yo qué sé. Alexander Martínez era famoso en el pueblo porque nació en Estados Unidos, pero regresó con su madre a Oaxaca por el fútbol. Jugaba con el club Académicos de Tercera División. Quería ser profesional. El reclamo de justicia de su madre se hizo viral en internet. Mi hijo no lo merecía. Me hubieran matado a mí. Según testigos, los policías intentaron ponerle al cadáver una pistola en la mano. Querían hacerlo pasar como un delincuente. Una mujer lo habría evitado. Por eso Teodoro pide justicia. Voy a mover cielo, mar y tierra para que sea ya. Después del asesinato fue reforzada la vigilancia en la zona, mientras que uno de los policías involucrados ya fue arrestado. Se están desarrollando todos los actos de investigación necesarios para el total esclarecimiento de... Y es que Alexander solo tenía 16 años. Su sueño más grande, aunque nació en Estados Unidos, era jugar en la selección mexicana de fútbol. En Oaxaca, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. 16 años. Ahora nos vamos con una revelación contra la patrulla fronteriza. En el presupuesto de esta agencia había 112 millones de dólares asignados para mejorar las condiciones de los inmigrantes. Pero una investigación del Congreso reveló hoy que ese dinero fue desviado. ¿En qué se utilizó? Nos lo cuenta Carla Mesola. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una revelación que ha dado mucho de qué hablar, ya que estaba destinado para ayudar a detenidos y terminó gastándose en elementos para lo que no estaba autorizado. Esto es considerado para muchos como una violación de la ley. El que se suponía sería un fondo económico de emergencia para comida y medicina para migrantes en centros de detención nunca llegó, ya que los recursos fueron desviados por la patrulla fronteriza. Así lo apunta un informe de la Oficina de Control de Cuentas, un organismo independiente de investigación del Congreso. El Congreso decidió dar estos 102 millones de dólares para poder ayudar la circunstancia, la situación en la frontera. 112 millones de dólares que eran para mejorar un poco las condiciones fueron presuntamente usados por la CBP para comprar vehículos todoterreno, motos y embarcaciones, para un programa canino, sistemas informáticos, impresoras y altavoces. Hay familias, hay niños que necesitan ayuda. Llegan aquí a la frontera y piden esa ayuda, ese asilo, y lo que está haciendo el gobierno federal es ignorar. Tras la muerte de niños migrantes bajo custodia de la patrulla fronteriza, esta ayuda humanitaria de emergencia fue aprobada
en 2019. Y es que un número récord de familias pedían asilo en la frontera con México. En mayo detuvieron a 133,000 personas y para septiembre ya eran más de 800,000 viviendo en condiciones de hacinamiento. No es posible que nosotros como seres humanos tengamos que vivir en una sociedad donde no se nos ofrece ni el poquito de los derechos que tenemos que tener. Por su parte, la CBP dijo que incluyó algunos gastos en una cuenta incorrecta y que están trabajando para detallarlos y corregirlos. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Inmigrantes detenidos en cárceles de ICE denuncian que el uso excesivo de desinfectante para combatir el coronavirus está afectando su salud. Los químicos que emplean les han provocado irritaciones en los ojos y hasta sangrados. Médicos advierten que pueden ser peligrosos para quien sufre problemas respiratorios. Y bien, a las protestas de la muerte de George Floyd ahora se suma la exigencia de que se remuevan las estatuas de líderes confederados y algunos las están quitando con sus propias manos. En Virginia y en otras partes del país así han quedado estos monumentos. Los manifestantes los ven como símbolos del racismo y de la opresión. El vandalismo incluso ha llegado a estatuas de Cristóbal Colón en Boston y en Miami. El militar de mayor rango en el país pidió disculpas por haber acompañado al presidente Trump en su polémica foto en una iglesia. El general Milley dijo que se equivocó al caminar con su uniforme puesto junto a Trump la semana pasada. La escena ha generado muchas críticas, una caminata del presidente por un parque cercano a la Casa Blanca hasta la iglesia St. John's para tomarse esa foto, pero antes tuvieron que dispersar con gases lacrimógenos una protesta pacífica. Milley sostuvo que no debió participar en un acto de política interna. Después de 3 meses de pausa obligado por el coronavirus, el presidente Trump volverá ya a tener un acto de campaña masivo. Será en Tulsa, Oklahoma, y la fecha elegida es el 19 de junio. Y ahí está otra controversia. El 19 de junio es el día en que se celebra el fin de la esclavitud en el país. La elección de Tulsa también es polémica. En 1921, ahí surgió uno de los peores brotes de violencia racista de la historia que acabó con la vida de cientos de personas afroamericanas. Y mire usted algo interesante, si piensa participar en ese acto público en Tulsa, antes tendrá que firmar que no demandará la campaña del presidente si se contagia de coronavirus. En la página de internet en la que distribuyen los tickets del evento aparece esta declaración. Dice que todo aquel que asista asume todos los riesgos relacionados al COVID-19. ¿Qué le parece? Esta noche se confirmó además, Trump aceptará oficialmente su candidatura a la reelección en Jacksonville, Florida. Ahí dará el discurso de aceptación en un estadio para 15,000 personas, sin reglas de distanciamiento social, como ya lo pedía Trump. El resto de la convención republicana se mantendrá en Charlotte, Carolina del Norte, entre el 24 y el 27 de agosto. En otras cosas, hay una nueva denuncia de abuso policial en Nueva York. La familia de un joven en el Bronx asegura que unos oficiales lo golpearon y le dispararon 3 veces con una pistola eléctrica durante las protestas por la muerte de George Floyd. Luis Alejandro Medina tiene el informe. Es el desesperado clamor de justicia de Daisy Acevedo, la madre del joven de 16 años, quien fue arrestado por la policía en una protesta. Activistas y familiares de Jamel Leach mostraban las fotografías del estudiante cuando era atendido en el hospital después del incidente del arresto, donde también recibió una descarga eléctrica. Los hechos ocurrieron el 1 de junio y la madre del menor de edad nunca fue notificada de su arresto. Uno de los activistas reclama transparencia de la policía de Nueva York y que se revelen las supuestas pruebas que tienen contra el joven, al tiempo que mostraba el rostro del menor, cuyo caso ha puesto en tela de juicio la acción de la policía. La uniformada sostiene que tiene un video donde se ve a Lynch participando en un saqueo en el Bronx. No obstante, el alcalde de Blasio y el propio canciller de Educación rechazaron la acción. El abogado del menor celebró que la Fiscalía del Bronx haya abierto una investigación criminal, un caso que podría formar parte de las primeras investigaciones del fiscal especial que se crea para incidentes de brutalidad policial, como parte del paquete de reformas que fue aprobado por la legislatura estatal. En Nueva York, Luis Alejandro Medina, Telemundo. Un caso más. Bien, en el paradero de la soldado latina Vanessa Guillén
todavía es un misterio. Desapareció de la base de Fort Hood, en Texas, hace 51 días. La familia sospecha de un sargento que, según la misma joven, la acosaba en el cuartel. Noticias Telemundo ha descubierto que ahí hay antecedentes de otras denuncias de abuso. Yo estuve en Fort Hood y las cosas que pasó a Vanessa pasaron a mí también. Y por eso ya no estoy en el Army. Esta base ha tenido problemas no solamente con las mujeres, pero también de abuso. Hay muchos soldados que han desaparecido de esta base. A la desesperada búsqueda de los familiares de Vanessa se han sumado celebridades como Salma Hayek. Ya son casi 5 meses desde que se detectó el primer caso del coronavirus y el número de contagios se sigue disparando. Son más de 2.020.000 las personas infectadas, más de 113.000 personas muertas. Y mientras los casos aumentan, cada vez más personas salen a las calles, salen de sus casas. Para algunos expertos, las reuniones familiares son el escenario ideal para los contagios. Susana González nos informa desde Sacramento, California. Rellenan de nuevo las estantes de mercancía. Autoridades de salud pública han advertido que el reciente aumento de casos de coronavirus en varios condados es debido supuestamente a las reuniones familiares. No me sorprende tanto, porque sí, mucha gente sí está teniendo sus fiestas y al mismo tiempo no todos van a lavarse las manos. Este negocio lo comprueba. Cantaritos, papel picado y dulces son entre los productos más comprados. La señora Guadalupe hoy viene a comprar una piñata, pero no va a haber una fiesta. Es el cumpleaños de mi nieto, mañana se la voy a regalar. Hay que la rompa cuando quiera. Ella dice casi no salió durante la cuarentena y ni en reuniones familiares pensaba por temor a contagiarse, pero siempre está preparada para quien entre a su casa. Desde la entrada de mi casa hay desinfectante, mis tapetes de afuera tienen cloro, limpio manitas de puertas. La señora Roselia cumple años mañana. Hoy viene a comprar una mascarilla. Le preocupa este aumento y dice en sus planes no incluye una celebración. Yo me cuido yo, ¿verdad? Y aunque tome mis precauciones y todo, no quisiera saber que yo sea portadora y que vaya a enfermar a otra persona. En Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo, California. Y hablemos ahora del golpe del coronavirus a la economía. Por 10ª semana consecutiva estamos hablando de números altísimos de desempleo. Solo en esta semana 1.5 millones de personas solicitaron los beneficios al desempleo. Son personas que están pidiendo ayuda porque no tienen trabajo. Aquí vemos la tendencia, nada como la gravedad que veíamos a finales de marzo, principios de abril, 1.5 millones, pero el número sigue siendo altísimo con lo que veíamos antes de la pandemia. Actualmente la tasa de desempleo está en 13.3% y la Reserva Federal ya anticipa que cerraremos 2020 con 9.3%, es decir, 1 de cada 10 trabajadores no tendrá empleo. Calculan que regresaremos a datos más favorables como una tasa de desempleo de 5.5 hasta 2022 y no es el único dato que enciende las alarmas. Hoy la Bolsa de Valores tuvo el peor descenso, el Dow Jones casi 7%, el Standard & Poor's casi 6%, el peor dato en meses en la Bolsa de Valores. Y en México el golpe también es gravísimo. El coronavirus no cede. Ya son más de 133,000 los casos y el número de muertes se acerca a los 16,000. Hoy justamente llegó a México el primer deportado con coronavirus. El hombre, de unos 37 años, fue recibido en Tijuana por las autoridades de salud mexicanas que activaron los protocolos de seguridad. El paciente permanecerá en un albergue por lo menos por 21 días y por el momento se encuentra estable. El señor está bien, sin embargo acaba de llegar, entonces tenemos que estar en vigilancia cercana de él y de sus síntomas. Y si presentara alguna complicación o algún síntoma de alarma, entonces activamos al equipo para que puedan trasladarlo al hospital. El mexicano repatriado se encontraba en un centro de detención de ICE, en donde se detectó que era un paciente de COVID-19 asintomático. Nos vamos a quedar en México. Ahí un grupo de policías encontró una manera muy original de evitar las concentraciones de personas en la capital del país. Vestidos de charros, recorren la ciudad para recordarles a los turistas y a los locales las medidas de distanciamiento social. Víctor Silva tiene los detalles. Víctor, buenas noches. De sus caballos. Montar.
con los pies en los estribos y las riendas de la justicia. Estos charros no están aquí para cantar rancheras, son miembros de la Policía Montada de la Ciudad de México. A trote y galope, recorren la Alameda Central y otros puntos turísticos de la capital, vigilan que se cumpla la ley y ahora con la emergencia sanitaria, otras normas. También evitar que las personas estén en lugares en donde, bueno, pues haya acumulación de personas para evitar los contagios. No puede ingresar a esta área ya que es una zona restringida. El escuadrón y sus compañeros de cuatro patas son impulsores de la sana distancia entre turistas y ciudadanos como Gregorio, que vino desde Oaxaca, pero no podrá visitar el parque. Y me parece adecuada para que podamos protegernos un poco, ¿no? Y es que su labor es muy primordial, pues la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo de contagios. Y de acuerdo con las autoridades, en los últimos días ha aumentado la movilidad más del 10%. Como toda persona sentimos miedo, pero es parte de nuestras funciones y de nuestra labor, y es el trabajo que escogimos y lo realizamos con mucha satisfacción. Pero como los charros, estos policías no se saben rajar. Salen a las calles a cabalgar contra la crisis sanitaria. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Bueno, en Brasil las cosas no están mejor. Activistas cavaron decenas de tumbas en las playas sur de Río de Janeiro en señal de protesta. El reclamo es contra la política del gobierno del presidente Jair Bolsonaro durante esta pandemia. Dicen que ha sido gravísima. Hoy Brasil llegó a casi los 41.000 fallecidos por COVID-19. Y al regresar les mostraremos cómo un emprendedor latino en Chicago transformó un centro de deportes en un autocinema. La creatividad en tiempos de pandemia. Venimos. Esto nos gustó mucho. En tiempos de crisis, la necesidad es la madre de la creatividad. Lo que antes era un concurrido centro deportivo para jugar fútbol rápido, se convirtió, gracias al ingenio de su dueño, en un autocinema para poder sobrevivir ante el embate del coronavirus. Fue un momento de locura y desesperación de estar aventando ideas al aire a ver qué caía, porque todos desesperados queríamos comer. Me parece algo muy bueno, ¿verdad? Que la gente busca alternativas para crear un nuevo tipo de negocios. La verdad que sí, se me hace buenísimo. Al regresar, SeaWorld y Busch Gardens reabrieron hoy con pocos visitantes. Le vamos a decir por qué. Quédese, después de la pausa tenemos más. Dos parques temáticos más de Florida abrieron sus puertas hoy. SeaWorld en Orlando y Busch Gardens en Tampa. Permanecieron cerrados desde mediados de marzo y abren con nuevas restricciones. Los visitantes necesitan hacer reservación y bueno, es la nueva normalidad. Así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más. Muy buenas noches.